Se estaba desvaneciendo la tarde y como quien no quiere la cosa ya casi estaba llegando al mar. Andaba sin rumbo por las calles de Barcelona y cada vez sin entender muy bien mi rumbo, cada vez estaba más lejos de mi casa. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos, tejiendo sombras oscuras que se deslizaban por las callejuelas estrechas. Me sentía como un peón perdido en un juego de ajedrez gigante, moviéndome sin rumbo fijo, atrapado en un laberinto de calles desconocidas. El aire estaba cargado de una extraña sensación de inquietud, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles desde las sombras de los callejones. Cada paso que daba resonaba en el silencio creciente de la ciudad, y el eco de mis propios pasos me hacía sentir más solo y vulnerable. Las luces de los faroles parpadeaban débilmente, arrojando destellos fantasmagóricos sobre las fachadas de los edificios centenarios. Mis pensamientos se convirtieron en un torbellino de confusión mientras continuaba caminando sin rumbo fijo. ¿Qué me había llevado a este lugar desconocido? ¿Por qué me sentía tan perdido y desorientado? La brisa marina traía consigo el sonido lejano de las olas rompiendo contra la costa, recordándome mi lejanía de casa y de todo lo que me resultaba familiar y reconfortante. En ese momento, una voz suave y melodiosa resonó en mi mente, como un susurro en la oscuridad, atrayéndome hacia un destino desconocido. De repente, mientras mis pensamientos vagaban por las oscuras calles, una voz suave y melódica rompió el silencio. Era la voz de una niña, pero no había nadie a mi alrededor. ¿De dónde provenía aquel sonido? Me detuve en seco, mis sentidos en alerta máxima, tratando de discernir la dirección de la voz. Parecía que me llamaba desde algún lugar cercano, pero cada vez que intentaba ubicar su origen, se desvanecía en el aire como una bruma fantasmal. Intrigado y un tanto perturbado, decidí seguir el sonido de la voz. Con cada paso que daba, parecía que la voz se hacía más clara y definida, como si estuviera guiándome hacia algún destino predeterminado. Pronto me encontré frente a las imponentes puertas del Museo de Cera de Barcelona, que se alzaban como guardianes silenciosos en la penumbra de la tarde. Sin comprender del todo mis propias acciones, me vi comprando un ticket y adentrándome en el museo. La voz de la niña seguía resonando en mi cabeza, atrayéndome hacia las profundidades del edificio. Mientras caminaba por los pasillos iluminados por tenues luces, una sensación de inquietud se apoderaba de mí, como si estuviera cruzando el umbral hacia un mundo desconocido y peligroso. Las figuras de cera parecían observarme con ojos sin vida mientras pasaba junto a ellas, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué me estaba sucediendo? ¿Por qué me sentía tan magnetizado por este lugar siniestro? Sin embargo, la voz de la niña seguía susurrando en mi mente, instándome a seguir adelante, a explorar los recovecos más oscuros y secretos del museo. Sin poder resistirme, me adentré aún más en la oscuridad, siguiendo el llamado de la voz fantasmal que me había arrastrado hasta allí. A medida que avanzaba por los pasillos del museo, quedaba cada vez más impresionado por la majestuosidad del edificio y la calidad de las figuras de cera que lo habitaban. Columnatas de mármol antiguo se alzaban a mi alrededor, creando una atmósfera opresiva y lúgubre que parecía atraparme en su abrazo frío y silencioso. Las figuras de cera, meticulosamente talladas y detalladas, parecían cobrar vida en la penumbra, sus semblantes congelados en expresiones de eterno sufrimiento y desesperación. Mientras me detenía frente a cada figura, podía sentir las historias que encerraban, los momentos de alegría y de dolor que habían sido inmortalizados en cera por manos desconocidas. El edificio mismo parecía palpitar con una energía antigua y misteriosa, como si estuviera imbuido de las memorias de aquellos que habían habitado sus paredes a lo largo de los siglos. La voz de la niña continuaba susurrando en mi mente, instándome a explorar cada rincón del museo, a descubrir los secretos que yacían ocultos en su interior. Sin comprender del todo mis propias acciones, me dejé llevar por su llamado, adentrándome cada vez más en los laberintos del edificio, sin rumbo ni destino fijo. A medida que avanzaba, el tiempo parecía distorsionarse a mi alrededor, las horas y los minutos perdiendo su significado en la oscuridad del museo. Los relojes que adornaban las paredes marcaban siempre la misma hora, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel lugar maldito. Aún así, la voz de la niña seguía guiando mis pasos, sus risas infantiles resonando en los rincones más oscuros del museo. Sin saber qué me aguardaba en las profundidades del edificio, continué avanzando, arrastrado por una fuerza que no podía comprender ni resistir.
Finalmente, después de recorrer pasillos oscuros y salas llenas de figuras de cera, llegué a una puerta al final de un corredor solitario. La voz de la niña, ahora más clara que nunca, me instó a entrar. Vacilante, giré el pomo y empujé la puerta entreabierta. Dentro, la habitación estaba sumida en una oscuridad casi total, solo interrumpida por un débil resplandor proveniente de una esquina. Avancé lentamente hacia la luz y me encontré con la presencia de una figura etérea de una niña, rodeada por una tenue aura lumínica. Su rostro parecía sereno, pero sus ojos destellaban con una intensidad inquietante. ¿Juegas conmigo? Preguntó la niña con una voz que resonó en mi cabeza más allá de sus labios. Una sensación de temor me invadió, pero también una extraña fascinación. Sin saber por qué, asentí con la cabeza, incapaz de resistirme a su influencia. La niña me condujo entonces a un pequeño escondite al lado de la puerta de entrada, apenas visible en la penumbra. Me indicó que me ocultara allí y aguardara en silencio. Aunque parte de mí quería huir de aquel lugar, una fuerza inexplicable me mantenía clavado en mi sitio, siguiendo obedientemente las órdenes de la niña fantasmal. El tiempo pareció detenerse mientras esperaba en el escondite, el corazón martilleando con fuerza en mi pecho. Desde mi refugio oscuro, observé cómo los visitantes del museo seguían llegando y marchándose, ajeno a la presencia sobrenatural que habitaba en su interior. Finalmente, las luces del museo se apagaron y el silencio descendió sobre el edificio. Desde mi escondite, pude escuchar el susurro de la niña resonando en la oscuridad, repitiendo una y otra vez una frase aterradora que heló mi sangre. ¡Corta la cabeza a todos! Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, salí cautelosamente de mi escondite cuando el museo quedó sumido en la oscuridad total. Las palabras de la niña resonaban en mi mente, incitándome a actuar de una manera que me resultaba totalmente ajena y aterradora. Busqué desesperadamente una explicación lógica para lo que estaba experimentando, pero la presencia invisible de la niña y su influencia sobre mí eran demasiado poderosas para ignorarlas. Mis manos temblaban mientras me dirigía hacia una exposición bélica, sintiendo el frío metal de una espada en mis manos. Bajo el hechizo de la niña y la oscuridad del museo, me encontré incapaz de resistir la pulsión que me empujaba a la violencia. Con cada espadazo, la espada cortaba el aire con un silbido siniestro, y las figuras de cera caían una tras otra, sus cabezas rodando por el suelo en un baño de cera derretida y sangre simulada. El sonido de mis propios pasos resonaba en mis oídos mientras avanzaba por el museo, guiado por la voz implacable de la niña. A mi alrededor, las figuras de cera yacían decapitadas, sus rostros congelados en expresiones de horror y agonía. El guardia de seguridad, alertado por el estrépito, irrumpió en la sala y me encontró sosteniendo la espada ensangrentada, mis ojos vacíos y sin expresión. Su grito de alarma atrajo a la policía, pero yo estaba completamente ajeno a todo, perdido en las garras de la influencia sobrenatural que había tomado posesión de mí. Finalmente, todo se volvió oscuro y vacío, y perdí el conocimiento. Desperté en el hospital con un nudo en el estómago y la mente confusa. La mano de mi esposa cerraba la mía con preocupación mientras los médicos murmuraban entre ellos, incapaces de encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido. Mi esposa me contó que los médicos habían concluido que estaba bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, aunque los análisis de sangre no habían revelado nada fuera de lo común. A pesar de la explicación proporcionada, la sensación de inquietud persistía en lo más profundo de mi ser. Aún no podía comprender completamente lo que había ocurrido en el Museo de Cera de Barcelona, ni cómo había llegado a convertirme en un mero espectador de mi propia locura. Intenté desesperadamente retomar mi vida normal, pero la sombra del museo y la presencia inquietante de la niña fantasmal seguían acechando en los rincones oscuros de mi mente. Durante un breve periodo, la voz de la niña se había desvanecido, dejándome en un estado de relativa calma. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que su influencia nunca había desaparecido por completo. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento un escalofrío recorrer mi espalda mientras una risa infantil y perturbadora resuena en mis oídos. La voz de la niña ha regresado, susurrándome con suavidad pero con un matiz de malicia. Aún quedan cabezas por cortar. Susurra, y sé que mi destino está sellado.
La oscuridad que desperté en el Museo de Cera de Barcelona me sigue acechando, esperando el momento adecuado para reclamar mi alma por completo. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado deja un like, suscríbete y comparte el vídeo para ayudarme a seguir creando más cuentos macabros.